Hola hermanos, qué bueno saludarlos desde aquí y vamos a compartir un pequeño devocional relacionado con algo que estamos estudiando en la Fundación Alfa y Omega, que es el tema de las disciplinas espirituales. Y quería compartirles este libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney, que es muy buen libro. Y vamos a mirar algunas cosas que él dice sobre las disciplinas espirituales. Pero antes, quiero compartirles un texto que es Lucas 11, 27 y 28, primero de la Reina Valera. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí vemos la importancia de escuchar la palabra, pero también guardarla. Y quiero compartir aquí también la nueva versión, porque cuando habla de guardarla, miren aquí cómo traducen. Dichosos más bien, estoy en el 28, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que la idea es poder guardar la palabra, poder obedecerla, y para hacer eso tenemos que desarrollar disciplinas espirituales. Y él menciona que una disciplina espiritual es una actividad, no es solamente una actitud, sino que es algo que hacemos que nos ayuda a crecer espiritualmente. Y la disciplina espiritual más importante es la asimilación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a cambiar. El Espíritu usa su palabra para cambiarnos. Y cuando la aplicamos en nuestra vida, vamos a ver que las otras disciplinas ya tienen sentido. Y quería compartir algunas ideas que él tiene en su libro. Obviamente tenemos que escuchar la palabra. Cristo habla de eso. Y cuando pensamos en escuchar la palabra de Dios, debemos pensar especialmente en la predicación de la iglesia, la predicación dominical. Y a veces podríamos pensar que es algo opcional, que podríamos pensar, no, yo escucho prédicas en YouTube o audios o algo, pero realmente escuchar la palabra de Dios con nuestra iglesia local es supremamente importante, porque debemos estar en la misma página escuchando a Dios y aplicando la palabra juntos. Y como hemos dicho también, una disciplina excelente para la familia es cada domingo en la tarde o en la noche al cenar, es lo que hacemos nosotros, hablar sobre la prédica, qué aprendiste, preguntarle a cada hijo, a su pareja, si está en familia, o de lo contrario podría ser con otros hermanos de la iglesia también. Sería una práctica excelente. Pero debemos tomar esa disciplina muy en serio. También leer la palabra. Y ha sido bonito escuchar de las mujeres que están leyendo la palabra todos los días. Y debe ser un reto para todos, no solamente para las mujeres, sino ser fieles en la lectura de la palabra de Dios. Aquí algo que el autor Whitney dice que me pareció muy importante es que no es solamente leer, sino es meditar en esa palabra. Y él dice que a veces es mejor leer un poco menos si no tenemos tiempo para meditar. Es decir, si estamos leyendo mucho sin tiempo de meditación, sería mejor leer un poco menos y usar ese tiempo restante para meditar en lo que hemos leído. Y para meditar, él da varias ideas, de hecho 17 ideas, pero quería solamente compartir aquí un par de, 4 ideas creo. Él dice, por ejemplo, y creo que aquí es muy importante tener un cuaderno en nuestro tiempo devocional, porque así vamos a asimilar mejor el texto. Él habla de reescribir el texto en tus propias palabras. Eso sería una práctica importante para no solamente leer, sino leer y después decir, bueno, ¿qué está diciendo Dios en esta sección? ¿Y qué está diciendo Dios a mi vida? ¿Cómo podría yo aplicar este texto a mi vida? Porque el problema más grande es que no aplicamos la palabra
hacemos una lectura y a los 20 minutos ya no recordamos lo que leímos. Otra pregunta que es importante hacer: ¿qué te enseña el texto sobre Jesús? Podemos escribir eso, meditar en nuestro Señor Jesús, sus perfecciones, sus atributos, su amor, su humildad, y orar para que Dios nos ayude a reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. También orar con el texto. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir tomar la Biblia y usar una parte de esa lectura, quizás un par de versículos, y orar con esos versículos y pedirle a Dios que nos ayude a sentir lo que debemos sentir, a hacer lo que debemos hacer, a rechazar lo que debemos rechazar, a poder amarlo a Él más, amar a nuestro prójimo más, pero orar con ese texto. Otra idea que me pareció muy buena era crear una expresión artística del texto. Es decir, tomar el texto y pensar, bueno, ¿cómo puedo plasmar esto de forma artística para poder recordar? Y nuevamente, yo sé que no todos somos artistas, yo no lo soy, pero quizás algunos sí, y podemos siempre mejorar en eso, pero es una forma de tomar lo que está en la palabra, meditar en eso para pensar en cómo expresarlo artísticamente, lo cual nos va a ayudar en nuestro día a día a recordar ese texto y aplicarlo más. Y finalmente, él habla de dibujar un mapa conceptual del texto. ¿Qué significa eso? Pues a mí me encantan los mapas conceptuales porque empezamos con una hojita y en la mitad de esa hojita podemos poner el tema principal y podemos después poner unas burbujas con líneas y las ideas relacionadas y conectadas a ese tema principal y cómo están conectadas, y también poner unas flechas tal vez con aplicaciones para nuestra vida y mirar la estructura del versículo del texto. Y todo eso es una forma de luchar un poco más con el texto, de entenderlo mejor y finalmente poder guardarlo mejor en nuestro corazón, porque de eso se trata. Así que, hermanos, oremos en ese momento para que Dios nos ayude a sacar más provecho de nuestro tiempo devocional, que es una disciplina espiritual indispensable. Y si tú no has empezado, pues te animo a empezar. Eso puede comenzar con 10 minutos o 15 minutos cada mañana, hacer el tinto y leer la Biblia, meditar en el texto, orar con el texto. Entonces, oremos para que esto pueda ser algo muy útil para cada uno y para toda la iglesia. Padre, queremos orar que tú nos ayudes a no hacer esta disciplina espiritual solamente como un rito, Padre, como una rutina, pero oramos que nos ayudes a hacer esto con el deseo de conocerte más, con el deseo de conocer tu palabra más, con el deseo, Padre, de amar a nuestro prójimo más también. Ayúdanos como familias a fomentar esta disciplina espiritual de leer tu palabra, de escucharla, de meditar en ella y crecer en ella. Te damos gracias porque ella habla de tu Hijo Jesucristo y oramos esto en el nombre de Él. Amén. Hermanos, que salgamos a obedecer la palabra, que fortalezcamos esta disciplina espiritual.